Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano Angel Kelly, siervo de Jesucristo por la misericordia. Amén. Estamos aquí desde Edisma de Reino. Creemos que hay una palabra de bendición, Amén. una palabra que va a edificar tu alma, va a edificar tu espíritu y va a traer un fundamento sobre tu vida para traer libertad. Hoy traemos un poderoso tema. Muy fuerte. Es un tema que está poderoso, muy poco predicado, pero está poderoso y yo creo que esto va a edificar. El tema es voces del alma. Vamos a hablar Gloria a un poco Dios. sobre el alma y yo creo que hay un movimiento de gloria para tu vida y yo creo que para la mía también. Amén. Mi hermana se va a estar presentando por aquí. Manita. Dios le bendiga, Dios le guarde. Yulisa García una vez más con ustedes para bendecirle. Y vamos a estar leyendo la palabra en Jeremías 17 del 9 al 10, la cual dice de la siguiente manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Santo es el Señor. Este tema es un tema muy importante, mi hermano Angel, porque hay personas que no se conocen ellos mismos. Y sabe que leía en un libro llamado El arte de la guerra de Sun Tzu que cuando tú no te conoces a ti mismo, tú puedes conocer incluso con quién tú estás peleando, pero como quiera tú tienes la guerra perdida. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo tú en determinado momento reaccionas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son los temores ocultos que pueden estar por allá dentro en tu alma, que en determinado momento tú crees que te vas a manejar de tal o cual forma y los nervios te traicionan. Hay personas que no visualizan cómo es que en determinado momento no quieren hacer una cosa, pero terminan haciéndola. ¿Cómo así, manita? Explícame eso. Usted sabe que dice la palabra, por ejemplo, huye de las pasiones juveniles. O sea, me está diciendo que hay en mí cosas que van a hacer que cuando yo me encuentre en el momento, yo no tenga dominio propio. Me está diciendo ahí que ahí no hay Biblia, sino que dentro de mí hay cosas que me hacen tentativa para ese tipo de cosas. Sabe que la Biblia dice también, como acabamos de leer, que engañoso y perverso es el corazón. O sea que en mi corazón, en mi alma, hay cosas que yo no conozco escondidas, que sirven de impulso, de motivación para cómo yo reacciono, para cómo yo actúo. Y fíjate cómo el versículo lo enlaza, porque dice: yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. O sea, me está diciendo que hay una relación entre el corazón y el camino, que hay una relación entre lo que yo pienso, lo que hay en mi mente, lo que hay albergado en mi alma y lo que yo manifiesto. O sea que yo puedo tener algo escondido y no conocerlo, pero se va a dar en algún momento, se va a dar, se va a manifestar porque está ahí adentro. Eso es algo fuerte, manita, porque lo que tú estás hablando, viendo un caso en la Biblia de un hombre llamado Saúl, vemos que este hombre tenía una situación, porque en este hombre se manifestan dos cosas en una de las voces que se manifiesta en el alma, Dios mío. que fue el orgullo y el temor. El hombre en un momento le dice al profeta: hónrame delante del pueblo. Pero si tú te fijas, manita, quien está hablando ahí no es Saúl, ni está hablando el diablo. Quien está hablando es su alma. La sed de honra lo hizo que su alma quisiera saciar cosas que él no tenía en su espíritu. Muy fuerte, mi hermano. Por eso es que él quiere algo, porque lo primero que el alma hace cuando el alma está por encima del espíritu, porque el alma se divide en diferentes partes: deseos, pensamientos. ¿Qué pasa? Que al alma no ver ese requisito entre el pueblo hacia él, ella anhelaba verle la honra. Ahora, cuando ella quiere ver la honra, lo que le sale es una desobediencia hacia el Padre. Muy fuerte. Y por una desobediencia lo desheredaron. Muy El hombre fuerte. fue quitado de su reino. Entonces, nosotros debemos de entender de que hay cosas en nuestra alma que es necesario que le digamos a Dios que le escudriñe. Muy fuerte. Porque cuando estemos en la cúpides, puede hacer que nos cause un problema y nos destrone. Muy fuerte, mi hermano. Hay gente
que han llegado a niveles de alturas y han caído porque nunca escudriñaron su alma. Muy fuerte. Y cuando subieron arriba, las voces que subieron no fue la voz de Dios, fue las voces del alma, sus deseos. Ya no se estaban manejando bajo la asignación del Padre, sino bajo la voz del alma. Porque el alma te dice cuando estás tú ahí arriba, tú necesitas estar cómodo. Tú necesitas que la gente te reconozca. Tú necesitas que la gente te vea. Mira esto para que te vean. Pero sin embargo, hay una cosa diferente entre el alma y el espíritu. El espíritu no sacea los deseos del hombre, sacea los deseos del Padre. Ahora, el alma quiere saciar los deseos del hombre. Por eso que usted ve que hay personas que contigo son una cosa, pero con otros son otras. Porque lo que el alma busca es relacionarse con lo humano, es conectarse a la tierra, a su entorno, a lo que ellos entienden que lo hace bien. El espíritu no busca conectarse a lo que es humano, sino de donde él salió. Por eso Pablo dice: vosotros estáis en esta tierra, pero vosotros no sois de esta tierra. Lo que Pablo estaba diciendo: mira bien que tú piensas, mira bien que sale de ti. Y eso es el punto. Entonces hay personas que quieren cosas porque su alma lo está anhelando. Gente que construyeron casas, porque el alma es un lugar donde habitan habitaciones. Entonces hay gente que no ha entendido algo, manita. Los demonios son expertos en hacer habitaciones en el alma. Lo primero que empiezan a hacer cosas en tu alma son los demonios. Es lo mismo que hablábamos antes de entrar en el video. Adán y Eva. ¿Qué hizo Satanás? Dice: por el que no ha dicho Dios que no pueden comer de ningún fruto que hay en el huerto. Pero ¿cómo que de ningún fruto? Él le dijo: del árbol que esté en medio del huerto. Pero como él quería hacer casa, era necesario él buscar un conversatorio para empezar a construir. Manita, te lo voy a dejar ahí porque yo sé que tú tienes algo poderoso ahí. Muy fuerte, ¿no, mi hermano? Es que realmente creo que hay depósitos que se abren a medida que vamos hablando de esto. Y una cosa complementa a la otra. ¿Sabes algo? Que tocaste un punto muy importante, y es que cuando tú hablabas de lo que era el alma, tenemos que definir lo siguiente. El hombre, cuando estaba en el jardín, podemos entender por las escrituras que era un ser que tenía su residencia en el espíritu. Porque decimos que el hombre hablaba con Dios. Decimos que el hombre tenía una comunión con el Padre, donde decimos que el pecado no puede vivir en medio de Dios. Decimos que el hombre le puso nombre a todos los peces que hay en el fondo del mar, cuando humanamente no tenemos capacidad de ascender a la profundidad de los océanos. O sea, el hombre vivía en una naturaleza entre lo humano y lo espiritual. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre es sacado del jardín, para mí también es alegórico a cuando el hombre fue sacado, destituido de la gloria de Dios, porque el hombre fue exento de lo que era la vida espiritual. Entonces queremos decir que el hombre quedó resumido a lo que es una vida terrenal, donde el hombre, todo lo que es lo que él percibe a través de lo que siente y a través de lo que ve. El hombre quedó en una situación en la cual el hombre se relaciona con el mundo a través de aquello que puede sentir, a través de los sentidos naturales y aquello que siente en su corazón, emociones, pasiones y deseos. Y cuando hablamos del alma, estamos hablando de aquella parte invisible del hombre que se complementa de lo que tienen que ver los pensamientos, los sentimientos, las emociones. ¿Y qué sucede con el alma? Que este hombre que estaba en el jardín era un hombre completo. Adán no tenía depresión, Adán no tenía necesidades emocionales, porque él habitaba en la misma presencia de Dios. Pero cuando el hombre sale de tener una relación íntima con Dios, el hombre entra en carencias, en necesidades, porque estamos hablando de un hombre que es la imagen de algo que ya él no puede ver. Estamos diciendo, aleluya, que estamos hablando de que Adán tenía una relación con Dios, pero Adán, cuando es destituido de la gloria de Dios, es destituido de la gloria de Dios, es sacado de la persona de Dios. Entonces Caín es la imagen de un hombre que es la imagen de alguien con quien ya no tiene comunión. Y de esa forma se fue degenerando la imagen de Dios entre los hombres. De modo que ya cuando tú necesitas afecto, tú vas a buscar afecto donde un papá, que cuando él va a su depósito de afecto, él tiene que ir a lo que su papá le sembró. Y de hombre en hombre fuera el hombre llenándose de carencias y de necesidades. Y aquí es donde entran las voces del alma. ¿Sabe por qué? Porque en medio de cada situación que enfrentamos en la vida, nosotros somos ministrados por diferentes voces, y dependiendo la interacción,
la comunión que nosotros hagamos con esas voces que nos hablan, entonces están las voces que van a salir de nosotros. Oye lo que dice la Biblia: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero el que cree, o sea, primero tuvo que creer para que de su interior salieran cosas. O sea que primero hay una influencia externa, a través de lo que yo veo, a través de lo que yo oigo, de lo que yo percibo, que me embaraza de algo, lo cual yo después doy a luz. Y por eso es que el alma tiene voz. Si el hombre no tuviera imagen externa, el alma no tuviera una voz interna. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre concibe fue de lo que primero recibió. Por eso los niños vienen en blanco. Ay, Padre. Muy fuerte. ¿Qué sucede con esto, mi hermano Angel? Cuando vamos a las escrituras podemos ver dos voces que hablan al alma. Primero vemos al salmista que dice: alma mía, adora al Señor. No te olvides de su beneficio. ¿Por qué decimos que es una voz que está hablando al alma si es el salmista que se está hablando a sí mismo? Porque el alma no valenta el alma. El alma, dice la palabra, que todo don, toda buena dádiva viene de lo alto del Padre de las luces. O sea que yo recibo en mi espíritu depósito del cielo, y desde mi espíritu yo puedo hablarle a mi alma. ¿Qué está haciendo el salmista? El salmista desde su espíritu se está ministrando a sí mismo y le está razonando al alma por qué el alma debe de salir de esa depresión. Alma mía, adora al Señor y no te olvides de su beneficio. Le está diciendo: oye, acuérdate que Dios en otro tiempo ha sido bueno contigo. A lo mejor tú no estás viviendo un buen tiempo, alma mía. A lo mejor tú, cuando vas allá adentro, lo que saques recuerdo de dolor y de amargura. Pero acuérdate de que Dios ha sido bueno. O sea, Él desde el espíritu, desde la mente que entiende la bondad de Dios, Él le está hablando a la mente carnal y caída, que percibe lo que está pasando en el momento y que quiere ser convencida por el diablo. O sea, esa es una voz. Algo que tú decías es algo muy fuerte. O sea, tú me estás diciendo a mí de que hay personas dentro de la iglesia con depresión porque sufrieron una desconexión del Padre. Muy fuerte. No solamente se desconectaron, sino que hablaron con la serpiente. Entonces tú me quieres dejar dicho de que hay gente hoy en día dentro de la iglesia viviendo depresión porque tomaron el fruto de la serpiente. Pero tenemos ejemplo en la Biblia. Hay un Simón que él era mago y él fue evangelizado y él estuvo entre los creyentes como un creyente también. Pero cuando llega Pablo, cuando llegan los apóstoles con manifestación de poder y del reino de Dios, él le ofrece dinero para comprar la unción. ¿Y qué le dice el apóstol? Arrepiéntete, porque tú estás en hiel de amargura. Tu alma está encarcelada. O sea, le está diciendo: aunque tú habitas entre aquellos que son de la fe, aunque tú eres de la fe, en ti hay cosas que no han sido libertas. En ti hay cosas que siguen cautivas. Y por eso traemos este tema. ¿Por qué? Porque muchos cristianos no entienden cómo es que estamos en Cristo, estamos en la salvación, creemos en la palabra de salvación, y de tiempo en tiempo nos visitan episodios que nosotros no entendemos cómo es que creemos que estamos más endemoniados que cuando estábamos en el mundo. ¿Tú sabes algo? Que ahora yo analizando y me pongo a darle para atrás algo que yo leía. Yo en estos días estaba leyendo la traducción original y yo veía que la traducción original decía algo poderoso. Tú sabes que Saúl, en un momento, ya cuando Dios cayó a su vida y cayó todo, dice que Saúl mandó a buscar una divina. Y dice que él buscando esta divina, dice que este hombre buscando la divina, lo llevaron a aquella divina. Pero la Biblia Reina Valera dice adivina. Pero cuando tú vas a la traducción original, no te habla de una divina. Pregúntame de qué manita. ¿De qué te habla? Dice un espíritu familiar. Y si tú te fijas, los espíritus se mueven bajo una condición en el hombre. Si es la depresión, es un espíritu de depresión. Si es de destrucción, es un espíritu de destrucción. Ellos se mueven según lo que sembraron y tu alma está transmitiendo. O sea que ellos perciben las carencias que hay en ti para, conforme a tu propia necesidad, ellos responderte. Sí. Muy fuerte. Por eso es que acontece algo en la vida de un hombre llamado Pedro. Pedro, mientras el maestro está con él, tiene una identidad que no hay nadie que se la derrumbe.
porque el hombre está bajo la cobertura. Ujú. El hombre está guardado. Pero en el momento de que él ve la carencia del Padre en su vida, ya Pedro no se maneja bajo la voz del Padre, sino se maneja bajo la voz de su alma. Muy fuerte. ¿Sabe? ¿Va a continuar ahí, mi hermano? No, suelta. ¿Sabe lo que me quiere decir eso? Que Pedro salió del jardín. Pedro salió del jardín. Cuando hablamos del jardín, estamos diciendo que el corazón del hombre, cuando está en el pecado, es un lugar seco. Pero cuando Dios viene sobre él y entra en su corazón, en los aposentos de su alma, Dios hace florecer en los depósitos donde antes había sequedad. Por eso dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Si tú te fijas, en la casa de la viuda, para que haya aceite hubo que haber vasija. O sea que Dios pone plenitud donde hay necesidad. ¿Y qué pasa con Pedro? Mientras él estaba con Jesús, él estaba en la plenitud. Pero en el momento en que él se ausenta de aquel que lo llena todo en todo, se le empieza a tener carencia y le empiezan a visitar las voces de cosas que habían en su alma. ¿Y por qué tú te das cuenta de que eran las voces del alma? Porque Pedro ya más de una vez había manifestado ese mismo problema. Cuando vinieron a apresar a Jesús, él saca una espada. O sea que Pedro todavía hasta ese momento está entendiendo que el reino camina con seguridad humana, con garantía humana. Y eso me dice que posiblemente el temor hablaba desde el corazón de Pedro. Y cuando vienen y le dicen, pero tú te parecías a él, entonces hay como si fuera algo turbio entre un Pedro que estaba dispuesto a dar la vida por el maestro, pero un Pedro ahora que niega al maestro. Eso, yo digo que eso todo el tiempo tuvo en su alma. ¿Por qué todo el tiempo tuvo en su alma? Porque en su alma todo el tiempo hubo inseguridad. Muy fuerte. ¿Por qué hubo inseguridad? Si nos podemos investigar la trayectoria de Pedro, si usted fija, en un momento van todos y Pedro dice, maestro, pero se están yendo. Sí. O sea, el hombre todo el tiempo manifestó una inseguridad, como quien dice, lo que usted está haciendo ya no está dando resultado. Y le dijo, en pocas palabras, eso, si tú entiendes que no está dando resultado, pues vete con ellos también. Porque el reino no se mueve como se mueve la tierra. Va a haber un tiempo que la gente va a querer estar contigo, porque el reino lo va a jalar hacia ti. Muy fuerte. Pero va a haber un tiempo que el mismo reino va a hacer que se te despegue. Va a poner en evidencia las cosas que verdaderamente hay en ellos. Y que eso es algo fuerte. ¿Tú sabes por qué me impacta algo? Porque yo analizando y calculando la vida de Pedro, Pedro fue un hombre que Dios siempre se le manifestó bajo señales. Y señales verídicas. Nunca le dijo Pedro una revelación, una profecía. Hubieron profecías, claro. Pero siempre las señales fueron fuertes para él. Porque Dios sabía que en su corazón había una duda que hablaba desde el alma. Muy fuerte. Ese es el punto. Hay gente que se están preguntando, pero yo tengo años en la iglesia. Me han soltado una profecía. Dios me ha hablado. ¿Qué no está permitiendo que el cumplimiento llegue a mi vida? Hay una voz en tu alma que por más que tú digas que confía, te dice que no vas a llegar. Y hay cosas que a veces nosotros, en medio de nuestra trayectoria, debemos de mandarlo a callar, como hizo Jesús. Jesús, manita, en medio de las tempestades, estando en el mar, le dijo, viento, cállense. Y mar enmudece. Hay veces que nosotros debemos de entrar a nuestra alma y decirle, duda, cállate. Depresión, cállate. Ya no más. Es el tiempo de libertad. Dios mío. Hay gente que deben de empezar a hablarse a sí mismo. Oh, Dios mío. Oh, Brandaribasama. Gente que tienen que empezar a entrar en el propósito con Dios y decirle a Dios, a que tu Santo Espíritu descienda sobre mi vida para que me dé la autoridad para yo empezarle a hablar a los mares y a los vientos que están por dentro de mí, que están golpeando mi alma, acombayando bosaya.
Hay gente que tiene que empezar a entrar y decirle: Señor, yo necesito que tú me quites las capas que han hecho que mi diseño original no salía a la luz. Porque lo que hace una voz es encubrir, ay Dios mío, lo que el cielo soltó una vez sobre tu vida. Por eso es que si tú te fijas, cada vez que Dios dice ese muchacho es profeta, el diablo excluye una boca para decir es un delincuente. O sea, la voz es del alma, ay Dios mío, utilizada por demonios para encubrir diseños originales marcados por el cielo. Hay gente que tienen que entender que tienen que empezar a decirle a Dios: empieza a darme la autoridad para empezar a enmudecer las voces que están golpeando mi alma. Amén. Mire, mi hermano, mire lo fuerte que es esto. Pausa. Este pedazo yo lo voy a mandar editar, o sea, lo voy a mandar a cortar. Está hablando por encima del micrófono. Déjame subírtelo un chismado. Pero no se apure, que esto no va a ser bien. No, yo sé, manita. Fíjate, mi hermano, si esto es algo poderoso, porque tú acabas de hablar algo, una voz contraria. O sea, estamos hablando de una primera voz que le habla al alma, que es la voz del espíritu del hombre, para volver el alma al pensamiento de Dios. Pero también está la voz de Satanás, que es la voz que pretende sacar el alma del pensamiento de Dios. Ay, Dios. Claro que sí, mi hermano. ¿Por qué? Porque los designios del cielo caminan a través de la palabra. Dios, gracias. Dios te deposita una palabra. Dios te marca con una palabra desde niño. ¿Y cuál es el trabajo de Satanás? Hacer que tú abortes. Por eso el sembrador va sembrando la semilla, pero hay diferentes tipos de terreno. Y esos terrenos representan el corazón del hombre. Diferentes situaciones en las cuales está el corazón del hombre. ¿Y qué sucede con la palabra de los espíritus inmundos? Ahí es donde hablamos de influencia. Sucede una eventualidad. ¿Y cuál es el plan del cielo? Que tú veas esa eventualidad desde la sanidad y el amor de Dios. Para Dios, por medio de eso que sucede, darte una enseñanza y sanarte. Pero el plan de Satanás es usar lo mismo que pasó para operar en tu entendimiento, para producir heridas y más cautividad. Ay, Dios, ¿qué es esto? Lo podemos ver cuando Jesús, por ejemplo, estaba en el desierto. La voz del tentador vino para hacer a Jesús desistir del propósito. A través de un sistema, de un diálogo, él pretendió cambiar ideas y conceptos, porque le está diciendo: tú tienes hambre. ¿Por qué tú no conviertes las piedras en pan? O sea que Satanás actúa, oiga lo fuerte, sobre necesidades reales del alma. Nosotros necesitamos amor, pero eso no quiere decir que necesitamos fornicación. Nosotros necesitamos dinero, pero eso no quiere decir que necesitamos robar. Ahora, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Convencernos a nosotros de que una necesidad justifica el pecado, para entonces poder albergarse en nuestra alma, porque todavía hasta ese momento él está como influencia. Todavía hasta ese momento él está actuando sobre algo que hay en el hombre que se llama percepción, que es la forma en que el hombre ve las cosas. Por eso dice la Biblia que el ojo es la lámpara del cuerpo, y que si tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de tinieblas. ¿Se refiere a un ojo natural? No se refiere a un ojo natural. Se refiere a la percepción, que es la forma en que yo veo las cosas. Y fíjate lo fuerte que es esto, mi hermano. ¿Por qué? Porque me dice que si mi ojo es malo, mi cuerpo está lleno de tinieblas. O sea que la ventana para yo darle acceso a las tinieblas que entren en mi cuerpo es la forma en que como yo veo las cosas, como yo juzgo. Que si mi hermana lo que hizo fue que me pasó por al lado y no me vio, y el enemigo me dijo fue que no te quiso saludar, entre el rechazo. Wow, pero que tú estás fuerte. Sí, que si vino, aleluya, el siervo, y yo entiendo que debió de tratarme de una forma, y entonces empiezo con unas palabras de decir: no, es que nadie me ama, es que nadie me tome en cuenta. Soledad, depresión. O sea que estoy Esos son voces que hablan en el alma. Esas voces están levitando en el aire. Son influencias demoníacas que están preparadas para ocasión y momento, para cuando pase una eventualidad ocasional o provocada, porque también las tinieblas ocasionan momentos, ellos entonces venir y ministrar. Y cuando esas voces entran, ahí es donde se cumple que si tu ojo es malo, si tú le diste el visto bueno a la palabra que el diablo te ministró, tu cuerpo va a estar lleno de tinieblas. Hay gente que no saben cómo es que se endemoniza. Wow, manita, yo quiero que tú me hables un poco de esto, porque Pablo dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Yo quiero que tú me hables un poco de esto, porque eso va conjunto a lo que tú estás hablando. Yo quiero escucharte un poco hablar sobre lo que Pablo suelta ahora cuando habla sobre las maquinaciones. Le vamos a dar duro a eso, mi hermano. ¿Usted está listo para qué no? Oiga lo que dice Isaías 42, Isaías 42:7.
Dice: yo el Señor en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Te pondré como pacto para el pueblo, como luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Oiga lo que dice: te he puesto por luz para que abra los ojos a los ciegos. Cualquiera pensaría que está hablando de los ciegos naturales, pero sigue diciendo: para que saque de cárcel a los presos y de prisión a los que moran en tinieblas. O sea que hay gente que está en morada de oscuridad por causa de que sus ojos están ciegos. ¿Qué me dice Pablo? No ignoréis las maquinaciones del diablo. Satanás tiene un ministerio el cual ha tenido tanta victoria porque se ha mantenido en camuflaje. Entonces, como nosotros ignoramos, como nosotros no entendemos, como nosotros queremos decir que Satanás fue vencido en la cruz del Calvario y que el enemigo no tienta al hombre de Dios ni a la mujer de Dios, nosotros le hemos dado el privilegio a Satanás de operar en oscuridad de forma clandestina para perjudicar a los hijos. Dios. ¿Cuáles son las maquinaciones del diablo? Te lo voy a poner en un proverbio que escuché. Se sienta un espíritu inmundo con los otros espíritus inmundos a decirle cómo vamos a hacer caer al hombre con el menor esfuerzo posible. Oye, y le dice uno: yo voy a ir a la casa de él y voy a tirar los trastes para que él se pelee con la mujer. Dice otro: no, yo voy a agarrar y voy a incendiar el carro. Y le dice el que hizo la pregunta: no, ustedes no saben, yo les voy a enseñar. Y este espíritu fue al establo y soltó un caballo. El caballo se suelta, va a la casa de la vecina, y allí en la casa de la vecina hace un desastre. El esposo de la vecina viene a pelear con el dueño del caballo. El dueño del caballo le da un tiro al hombre. Entonces la mujer del hombre va a convocar a la familia, le prende en la casa al dueño del caballo. Y así sucesivamente la situación se fue degenerando. O sea, me está diciendo que el enemigo conoce las carencias del hombre. Conoce los problemas que hay en el corazón del hombre. Conoce las inseguridades, las violencias, las cosas que tenemos que no hemos logrado someter. Y ellos se sientan a ejecutar un proyecto de cómo te van a hacer caer conforme a lo que hay en tu alma. Esto es fuerte. Se sientan conforme a lo que hay en nuestra alma, a establecer cómo ellos nos van a hacer tropezar. Miren, es que yo no le estoy hablando algo por hablarle, es que yo literalmente he visto espíritus inmundos fuera y alrededor de las personas, tomando nota de cómo ellos reaccionan y actúan ante las diferentes cosas, para saber cómo van a destruir la vida de esa persona desde dentro de la persona misma. ¿Y qué pasa con esto? Pablo dice: no ignoréis las maquinaciones. ¿Por qué me está diciendo que no la ignore? No porque el enemigo es un adversario simplemente vencido y ya, sino porque él, aunque está vencido, es estratega, y de mi propia debilidad él saca fortaleza para derribarme. Eso es fuerte. Es muy fuerte. Y abundando un poco en lo que tenía que ver con la percepción, mi hermano, la forma en cómo percibimos las cosas es la estrategia que Satanás usa para manipularnos y para alterarnos, de tal forma que muchas veces nosotros somos nuestra propia guerra. Entonces tú me estás queriendo dejar dicho de que Él pone la primera madera, pero las otras maderas seguimos construyendo nosotros mismos. Y me impactó algo que tú hablabas en Isaías, y es que Él habla de la luz. Muchas personas, cuando Jesús hablaba de la luz, no sabían de qué luz estaba hablando. Cuando nosotros nos vamos a traducir la palabra luz en el hebreo, significa entendimiento. Y cuando vamos a traducir la palabra tiniebla en el hebreo, significa ignorancia. Entonces, Él no estaba hablando de una luz que alumbraba. Él estaba hablando de un entendimiento, de un raciocinio. Por eso es que Él dice: yo soy la luz del mundo. Muy fuerte. Él estaba diciendo: yo soy el entendimiento del mundo. Muy fuerte. Porque si tú te fijas, a lo primero que el enemigo ataca es el entendimiento del hombre. Por eso es que cuando tú hablabas, manita, y tú hablabas de esto, tú decías que el enemigo soltó un caballo, pero él no lo soltó por cualquier cosa. Él lo soltó porque él sabía que había tiniebla y que su entendimiento no era suficiente para interpretar las cosas. Muy fuerte. Por eso hay gente que hay veces que el enemigo le está diciendo: pisa ahí. Tráete tranquila, dile a Dios que abre tu entendimiento, porque puede hacer que cuando pises caigas en el mar y te ahogues. Eso es lo que pasa. Cuando Él pone la primera tabla, Él no suelta muchas cosas. Él suelta pequeñas cosas para que tu alma siga construyendo la destrucción de ti mismo. Muy fuerte, ¿sabe? Por eso hay algo. A Saúl aconteció algo con Saúl. Diga. El hombre pone lo primero.
él suelta algo. Satanás soltó algo sobre Saúl. Ahora, lo que había en el alma de Saúl fue lo que trajo la destrucción. Por eso es que Dios ya simplemente no se fija en los pecados que Saúl hizo. Porque a Dios eso no era importante para Dios. Era en el asiento que Saúl puso a Dios en su alma. Muy fuerte. Saúl hubiera borrado a Dios de su alma. Ya Saúl, en pocas palabras, ya lo tenía todo. Por eso es que cuando Samuel llora por Saúl, él le dice: pero Samuel, ¿por qué tú lloras por lo que ya yo deseché? En pocas palabras le estaba diciendo: este hombre llegó a un nivel de tiniebla que ya no hay arrepentimiento en él. Pero ¿cómo así, varón? Sí. Por eso que hay cosas que a veces tú dices: pero ¿cómo es que pueden hacerlo? ¿Cómo pueden llegar a tal nivel? El punto es que su nivel de tiniebla ha sido tan fuerte que ya no pueden ver la luz. Ahora, yo le tengo noticia a aquellas personas. Dígale, mi hermano. La luz no tiene límite. Muy fuerte. Tiempo y ocasión le llega al hombre. En el nombre de Jesús. Y puedan ver qué tinieblas, que puedan ver que te tengan arropados a un nivel que ya tú no te veas y no se vean ellas. Y aún así Dios va a reflejar. ¿Te has fijado, manita? Que hay gente que tú lo ves a ella y no lo ves a ellos, ves la depresión. Hay gente que tú lo ves a ellos y ves la falta de amor. Los espíritus se personifican. Son voces del alma que salen a resplandecer. Muy fuerte. Por el diseño que Dios te implantó. Por eso me impactó algo que tú decías. Y era que hay cosas en el hombre que son construidas por sí mismo. Y como fueron construidas por sí mismo, lo más fuerte es tú salir de lo mismo que tú construiste. Así mismo, yo escuché una vez una historia de un hombre que empezó a construir de adentro. Y el hombre empezó a poner bloques en medio de la casa. Y dice que el hombre construyó un castillo. Pero construyendo un castillo, dice que subió una pared a tal nivel que nunca se fijó en hacer la puerta. Y cuando el hombre subió su castillo, dice que buscando el elogio del hombre nunca pudo ver. Muy fuerte. Porque se encerró en lo mismo que construyó. Wow. Y él dice los historiadores, dice que él quiso salir de él, pero no pudo porque nunca construyó puertas. Y yo he entendido que lo único que abre puertas es la luz. Porque la luz es lo que abre el camino. Como el hombre no cargaba luz, construyó su propia cárcel. Sabe. Se encerró en su propia cárcel. Claro. Así hay personas construyendo su propia cárcel por falta de luz. Muy fuerte, mi hermano. ¿Sabe lo que me dice eso? Algo que sucede en la vida del hombre, y es que en un primer momento las influencias quieren alterar la forma en que tú ves las cosas. Pero después de que tú te dejaste convencer por esa palabra, tú construyes edificaciones dentro de tu mente en base al engaño que Satanás te hizo. Por eso es que cuando tú piensas que una pareja te engañó la primera vez, ya de ahí para allá todos son infieles. Por eso es que cuando tú, aleluya, pierdes la confianza en que alguien puede guardar una información tuya, cualquier cosa que suene por ahí, fue fulanito, fue fulanita que habló. O sea, que la forma en que Satanás me hizo ver las cosas en un primer momento me marca, psicológicamente hablando, de tal forma que yo construyo dentro de mí fortalezas demoníacas amparadas en ese argumento que Satanás me dio, y ya todo lo que pasa en mi vida yo lo filtro a partir de ahí. O sea que si a mí en un principio de mi vida no me dieron amor, ya aunque me den amor de ahí para adelante, yo no lo identifico. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo me enseñó es que el hombre que ama golpea, es que el que ama maltrata, es que el que ama hiere. Entonces mi concepto de amor está dañado. Tengo una necesidad en mi alma, claro que sí, pero lo que recibí del mundo cuando lo busqué fue maltrato, y el enemigo lo que me hizo entender: todo lo que está relacionado con amor está relacionado con maltrato, con dolor, sufrimiento y abandono. Y automáticamente yo me codifico mi mente con una fortaleza mental que me dice: el amor no es bueno, ¿para qué tú te vas a enamorar? No vale la pena. Y tú ves gente que tienen un eslogan completo de decir que el amor está mal, que el amor no funciona, que la familia no funciona, que los hijos no funcionan. ¿Pero por qué? Porque en una mala experiencia que tuvieron, Satanás convenció su entendimiento y creó fortalezas en ellos de que aquellas cosas eran malas para su vida. Y por eso tuve gente, ay, Dios mío, pero que desprecia la maternidad. Gente hoy día que desprecia la familia, que desprecia el matrimonio. Y claro, yo no voy a juzgar, porque te voy a decir, yo no voy a decir que está mal una mujer
que tuvo 5 muchachos y no estudió y un hombre la dejó. Yo no voy a decir que está mal una mujer que se casó, que se conservó y la persona con quien estuvo vino y le pegó una enfermedad. ¿Por qué yo no voy a decir que está mal y tú me vas a decir, manita, pero qué pasa? No estoy tirando la fe por el suelo. Lo que pasa es que cada quien juzga desde el asiento de su experiencia. Pero cuando tú conoces un Dios que sana, que perdona y que liberta, tú te das cuenta que la fuente que los hombres no te dieron, en Dios tú la tienes. De modo que yo no puedo, aunque comprendo tu situación, no puedo unirme al mismo pensamiento, porque yo sé que donde tú no buscaste hay. Yo sé. Esto es fuerte. Sí, yo sé que Ay, aunque Dios. el enemigo convenció a los hombres y las mujeres que están allá afuera por causa de lo que ellos vivieron, yo he sido convencida por la verdad. Y esto es una cosa tan fuerte porque muchas veces queremos como iglesia convencer desde la acusación cuando no entendemos la vida que ellos tuvieron que pasar. Cuando no entendemos la vida que ellos tuvieron que vivir. Porque no tuvimos ahí en ese momento cuando estaban solos, cuando eran maltratados, cuando eran violentados. No apareció un pastor, no apareció un evangelista, no apareció nadie de la iglesia. Entonces tú ves que en este tiempo muchas veces aparece el hombre, aparece la mujer de Dios, ya la gente tiene su corazón predispuesto. ¿Cómo tú me vas a decir como iglesia que yo tengo que permanecer en un matrimonio que me causa sufrimiento? Que yo tengo que parir hijos que no quiero parirlo porque fueron de una situación frustrante que me pasó. ¿Cómo tú me vas a decir eso? El que te lo está diciendo no te lo está diciendo desde los dolores y los sufrimientos que tú tuviste que pasar. Te lo está predicando desde conocer a un Dios amoroso que es próspero en todo para bendecirte y que hace que aquellas cosas que fueron de trauma y de carga para ti en la niñez y ahora en el presente puedan ser una fuente para que tú puedas ser saciado, puedas ser lleno y puedas impartir. ¿Por qué? La gente no quiere la paternidad, la familia hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque es difícil tú pensar en otro que necesita cuando tú tienes carencia. Es difícil tú pensar en el niño que tú tienes que darle amor y darle cuidado cuando en tu depósito de amor y de cuidado tú tienes un padre que te maltrató. Tú tienes una familia que te abandonó. Entonces ellos se sienten mal consigo mismos porque ellos tienen que dar, pero no tienen de dónde sacar. Y ese es el ambiente. Y cuando Satanás entra por medio de influencia y altera la percepción de la gente para que la gente vea todo a través de un panorama de dolor, sufrimiento y amargura, ahora viene otro problema. Pregúnteme cuál, varón. ¿Cuál? Que después de que tu ojo ya es malo y tu cuerpo está lleno de tinieblas, entonces lo que tú pares son las mismas tinieblas. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Cada situación que te traumatizó en la vida quebrantó tu corazón. Y cuando hablamos de un corazón quebrantado, estamos diciendo que el alma de la persona está segmentada y que hay partes del alma de la persona que están cautivas en recuerdos de sufrimiento y de dolor, que es lo que los psicólogos le llaman traumas. Esto está fuerte. Por eso dice la palabra, santo es el Señor. Oiga lo que dice la palabra. Santo es el que vive y reina. Dice, porque dice esto en el versículo Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Oiga, insensible. Estamos hablando de gente que fueron golpeadas hasta ser llevada a la insensibilidad, que muchas veces juzgamos y no sabemos que la gente... Eso es fuerte, que eso es lo que te iba a hablar. Si tú te fijas en lo que tú estás leyendo, esta gente estaban acostumbrada al dolor y al sufrimiento. Muy fuerte. Cuando el amor descendió desde el cielo, por eso fue que fue desechado. Porque al ellos no conocer el amor inagotable, cuando Él descendió, lo que pasaba con ellos era que sus tinieblas chocaban con su amor. Dios mío. Y cuando chocaban con su amor, llegaba un momento que Él llenaba el vacío, pero por ellos no entender, o el alma y las voces que estaban dentro del alma, no dejarlo reconocer, no podían. Por eso fue que en un momento hubo uno de los fans de Jesús que llega y le dice: nosotros sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer esta cosa si no tiene a Dios. Muy fuerte. Porque ellos sabían que la persecución que le tenían a Él, nada más una gente que cargara el amor del Padre podía hacer aquellas cosas. Entonces, este es el punto donde la Biblia dice que los corazones de piedra los va a convertir en corazones de carne. Muy fuerte, lo va a volver a sensibilidad. La contraparte de esto es cuando el amor se refleja. Dios mío. Por eso es que hay gente que, verdad, manita, están indispuestos, pero cuando el amor inagotable se le presenta, sus pensamientos son mudados. Muy fuerte. Entonces, ahí es que Dios dice: te voy a sacar ahora de la voz del cuerpo y de la voz del alma para que escuche la voz del espíritu. Muy fuerte. Entonces, ahí es que empieza la libertad.
Porque la libertad empieza desde un lugar donde tú puedes ver la plenitud de tu situación y de lo que el cielo trae. Dios mío. ¿Sabe lo que tú me estás diciendo, mi hermano? Que yo necesariamente para ser libre de ser seducido por la voz del alma tengo que haber entrado en la vida del Espíritu. Ay, Dios mío. Porque ese es mi espíritu donde yo puedo recibir la plenitud de Dios que me hace mirar mi trauma y lo que me pasó desde una perspectiva sana. ¿Sabe por qué? Porque a veces yo digo, ay, mi papá y mi mamá me abandonaron, no me dieron, me trataron mal. Pero cuando tú entras, aleluya, en la plenitud del Espíritu, Dios te llena, Dios te sacia, Dios te vuelve a su paternidad. Y cuando tú te conectas a la paternidad del cielo, te das cuenta de que posiblemente el que te crió, la que te crió o el que te abandonó es una persona que no tuvo ni la mitad de lo que pudo darte. O sea que de su escasez ellos te dieron lo que ellos pudieron dar y cuando viene a ver te dieron más de lo que ellos le dieron. Y tú terminas percibiendo, santo es el Señor, la situación que te sucede desde una perspectiva de sanidad. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que no quiere es que tú veas las cosas como verdaderamente son. Te muestra una realidad, pero una realidad no quiere decir que sea una verdad. Lo que pasa en el momento no quiere decir que sea la verdad de Dios. Y para entrar en esa parte, ¿quería mi hermano? Suéltalo. Sí te iba a decir algo de lo que estábamos hablando. Y es que hay algo fuerte, pero lo que tú estabas hablando yo lo viví en mi infancia. Muy fuerte. Yo fui un joven que me crié sin padre y sin madre. Me crié sin padre y sin madre. Mi madre porque no podía dedicarme tiempo por causa de los trabajos para mantenerme. Y mi padre porque nunca apareció. Yo vine a ver a mi padre luego de los 13 años. Muy fuerte. Y mi padre hoy en día me pregunta, ¿cómo tú puedes ser así conmigo? Y yo le dije a él, porque yo dejé de mirarte a ti y empecé a mirar a Dios. Porque para mí mi padre era mi frustración. Pero cuando empecé a mirar a Dios, vi que mi padre nunca fue mi frustración. Dios mío. Vi que todo era algo que me tenía en un círculo dando vueltas, trayéndome un pensamiento que era contrario. Porque lo primero que Dios me dice cuando yo entro al camino es, tú eres la llave de libertad para tu familia. Muy fuerte. O sea, yo nunca me vi como llave de libertad, sino como un esclavo. No sé si tú estás entendiendo. Claro que sí, mi Hay hermano. gente que son la llave de libertad, pero por causa de una herida que de una manera u otra fue abierta, se están viendo como frustrados. Claro. Y están dando vuelta en un mismo ciclo. Entonces, Dios te está diciendo, suelta el ciclo y entra en mi plenitud para que puedas salir del lugar que entraste sin darte cuenta. Es lo mismo que sucedió con José. Cuando vemos a José, vemos una persona que está manifestando que su familia lo vendió, su familia lo trató mal. Pero ¿qué pasa? El propósito no era con José, solo era con la familia. Pero José no puede traer la familia al propósito porque no ha podido sanar una herida que había en su alma. Entonces, eso que me está diciendo, hay personas que Satanás usó para marcar nuestra vida, gente que debieron de darnos amor, de darnos cuidado, de darnos cobertura, de darnos provisión, pero la misma carencia que habían en su alma hicieron que cuando ellos querían manifestar lo que era conforme al diseño, ellos manifestaran cosas contrarias. Gente, aleluya, que no fueron el diseño de Dios para nosotros de padre, el diseño de Dios para nosotros de madre. Pero cuando yo entro en el Espíritu, el entrar en la plenitud de Dios para mi vida me hace entender que yo fuera de Él también fuera igual de perversa, que yo fuera de Él fuera igual de corrupta. Y eso me pone en una posición como el profeta que cuando se vio frente a Dios dijo, ay de mí que soy de labios inmundos. Nosotros estamos en una posición de juicio cuando estamos fuera del jardín, pero cuando entramos de nuevo a la vida espiritual, entramos en el entendimiento de quién soy yo, de quién es Dios y quién fuera yo sin Él y por tanto quiénes son ellos. Porque nosotros queremos juzgar quiénes son ellos desde una posición de nosotros asumir que ellos debieron darnos más o hacer más por nosotros. Pero cuando nos vemos frente a la plenitud y la santidad de Dios y Dios nos llena, entendemos que el hombre fuera de Dios no puede hacer nada. Y ahí viene el perdón y la compasión y la misericordia. Cuando José posicionado en ese lugar de autoridad, José... Espérate. Repítame, ¿qué viene ahí? El perdón, la compasión y la misericordia. Cuando José es puesto en la posición de autoridad, ay Dios, la misma posición donde fue puesto José demandaba que él tuviera que hacer misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Dios te está diciendo, tú estás en mi plenitud ahora. Ahora tú no estás como los huérfanos. Ahora tú tienes fuente. ¿Y sabe lo que pasa? Que hay gente que no puede acceder a la fuente porque no quiere perdonar. Ellos no saben cómo salir de amargura, de rencor y de pecados. ¿Por qué?
porque su entendimiento ha sido cegado, porque dice la Biblia que el que no perdona no se le perdonará. O sea que Dios ha cerrado su entendimiento por cuanto ellos no quieren manifestar una gracia que quieren recibir. Ay, Y Dios te lo voy a mío. decodificar por la palabra ahora mismo. Oye lo que dice Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea, te voy a decodificar algo fuerte, que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea que el que está hablando, que Dios está diciendo, su entendimiento ha sido cerrado para que ellos no se arrepientan. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos recibir de Dios cosas que no estamos dispuestos a dar. Y el hecho de haberla recibido pone una demanda de que si no la damos sobre nosotros la perdición es doble. ¿Por qué? Porque José fue puesto donde fue puesto para que José manifestara la gracia. Pero hay gente que no puede entrar en la plenitud de la gracia porque tiene rencor, tiene amargura. Quieren salir del rencor y de la amargura, pero al resistirse a dar y a ofrecer perdón es que el camino visual y espiritualmente se le cierra. Porque yo tengo una hija, mi hija tiene problemas con la promiscuidad sexual, Dios me la libre y me la guarde, y yo quiero que mi hija cambie, pero tengo un rencor porque mi mamá me tuvo de un hombre que yo no sé quién era el hombre. No quiero perdonar a mi mamá, pero quiero que Dios liberte a mi hija. No tengo la estrategia, no tengo la forma, no tengo la luz de Dios sobre mi entendimiento para saber cómo trabajar con la situación. ¿Por qué? Porque quiero acceder a una gracia, a un perdón y un favor sobre mí y sobre mi hija que yo no quiero sobre mi mamá. Porque yo quiero que Dios mi hija me la liberte, pero a mi mamá yo no la quiero perdonar. Yo le tengo pecados retenidos a otros, pero quiero que Dios perdone y liberte. Me estoy sentando en el trono de Dios para juzgar. Esto es fuerte porque tú me estás diciendo que ella quiere hacer cosas de un asiento que ya no está. Oh my God. Queremos manifestar cosas de lugares, de aposentos en el espíritu donde todavía no hemos podido entrar porque nuestros propios vacíos Se almáticos salió de control. no hemos querido llenarlo con la verdad de Dios. ¿Y qué habita en esos vacíos? Habita el rencor, habita el odio, habita la amargura. Estamos diciendo de que cuando un corazón es quebrantado, dice Jesús, Él vino a vendar a los de corazón quebrantado. Pero ¿cuáles son esas? ¿Usted vio a Jesús metido en un quirófano? Vine a libertar a los cautivos. ¿Usted vio a Jesús metido en una cárcel soltando presos? Cuando Juan lo mandó a buscar, Él le mandó a decir a Juan, mira, mándale un mensaje. Dile que los ciegos ven y que los cojos caminan y que el reino. Él no fue a sacar a Juan de la cárcel. ¿De qué cárcel él está hablando? ¿De qué corazón quebrantado? Estamos hablando de personas que sufrieron heridas, que partieron su corazón literalmente, espiritualmente. Su alma fue partida en pedazos y están en asientos de cautividad. ¿Por qué? Porque su alma está siendo visitada por espíritus inmundos en su subconsciente que provocan revivir esas heridas de tiempo en tiempo para mantener los espíritus alimentados, porque esa es otra. Eso es algo fuerte. Porque los espíritus se alimentan de conducta, actitudes y formas. O sea que si yo peleo y yo dejo de pelear por un tiempo porque decidí consagrarme, ellos van a buscar provocar una situación para que yo pelee, para entonces yo. Sí, poder comer. Porque ese es el alimento de ellos. Si tú te fijas, ellos son expertos provocando situaciones en tu vida de ciclos repetitivos. Muy fuerte. Por ejemplo, ellos saben que mami y papi, tú eras muy maltratado por mami y por papi. Entonces cuando ya tú sales de la cobertura de mami, de la cobertura de papi, y entra un matrimonio, entonces ya no es mami ni es papi, ahora es mi esposo. Pero mi esposo no me pega, mi esposo no me da, pero sus palabras me hieren. Hay un ciclo repetitivo que aunque no sea de la forma que era, es lo mismo. Entonces, a eso es lo que hay que ponerle stop, a los ciclos repetitivos. Pero ¿por qué viene el ciclo a volverse a repetir sobre mi vida? Porque lo mismo que ellos ponían que yo hiciera para provocar a mami y para provocar a papi, es lo mismo que yo estoy haciendo para provocar a mi esposo. Entonces, la solución de yo salir del ciclo es soltar mi costumbre, mis actitudes y mis pensamientos. Y empezar a pensar como Dios piensa. Empezar a actuar como Dios actúa. Entonces, hermanita, nosotros debemos de juzgar como Dios juzga, actuar como Dios actúa y pensar como Dios piensa. Muy fuerte, mi hermano. Eso es lo que va a traer el nivel de libertad sobre tu vida.
Eso es muy fuerte. Y para darle conclusión al tema, Amén. ¿cómo nosotros podemos silenciar la voz del alma? Porque estamos definiendo que en nuestra alma están habitando influencias, las cuales entraron a través de traumas y situaciones dolorosas que modifican la forma en que pensamos, cómo vemos las cosas y cómo actuamos. ¿Cómo yo le pongo un silencio a esas voces Suéltame para yo eso. vivir una vida en sanidad y en plenitud? Primero, yo tengo que entrar en una vida espiritual. Espérate, manita, espérate. Por favor, tome lápiz, tome una mascota y empiece a apuntar esto, porque eso puede ser la llave de la restauración de su matrimonio, Muy fuerte. la restauración de su casa, de su familia, a nivel de sus padres. Yo creo que hay algo nuevo sobre su vida. Apunte esto que se va a ser soltado. Sigue Amén. diciendo, repítelo de nuevo, manita. Eso. Primero, tengo que entrar en la vida del Espíritu. ¿Cómo así? Tengo que empezar a ayunar, a ciliciar, a hacer cosas para yo disciplinar mi carne y así entrar en una sensibilidad espiritual que me permita discernir cuáles son los pensamientos que vienen de Dios a mi vida y cuáles son los pensamientos ministrados por el enemigo. Tanto voces externas que quieren alterar mi alma, como cosas que ya hay dentro de mi alma que me están hablando para provocarme a caminar como Dios no quiere que yo camine. ¿Cómo sería, manita? Cuando yo me conecto al Espíritu Santo de Dios, yo puedo estar haciendo cualquier cosa de la cotidianidad y pasa cualquier eventualidad. Y cuando viene ese pensamiento de Satanás, no quiere saber de ti, te odia, que tú no vales nada. Tú no te acuerdas que cuando tú eras niña, tú no te acuerdas. Ay, Dios mío, Dios. Yo puedo por el Espíritu percibir que son cosas que quieren venir a provocarme emociones, a provocarme sentimientos para poder desligarme del propósito que me ha sido revelado en el Espíritu. ¿Por qué? Porque al yo haber entrado en el Espíritu, ya la voluntad de Dios me fue manifiesta. Ya me fue manifiesto que el hombre dejará a su padre y a su madre y será una sola carne con su esposo, con su mujer. El enemigo me está queriendo trabajar las emociones para que yo viva enganchado de una vida de querer estar en sentimiento con mi mamá y con mi papá, que muchas veces destruyen mi relación, pero ya por el Espíritu se me fue revelado algo. Entonces la misma palabra que por el Espíritu se me es revelada me va a ayudar a discernir los pensamientos que vienen del Espíritu y los que vienen de la carne, porque los que vienen del alma se van a contraponer a lo que Dios me ha revelado. De momento lo que Dios me ha dicho es que Dios me va a dar honra, pero vienen esos pensamientos que me dicen: ¿quién te va a dar honra? Y de donde tú vienes Dios honra a las mujeres, de donde tú vienes Dios honra a los hombres. Tú no sabes que tú tenías una mala vida, tú no sabes que lo que tú hacías todavía te va a perseguir hasta el día de tu muerte. Ahí yo tengo que identificar rápidamente que no es Dios que me está hablando. ¿Por qué? Porque la palabra que se me fue dada en el Espíritu fue una palabra de honra. Entonces cuando yo entro en la vida del Espíritu, lo que Dios decodifica a mi vida va a ser cortante, haciéndome discernir lo que es parte del pensamiento de Dios para mí y lo que no es parte del pensamiento de Dios. ¿Y cómo lo vemos en las Escrituras? Porque vemos que cuando Pedro se le acerca a Jesús, yo lo que Pedro le dice: maestro, ¿por qué tú vas a dejar que te maten? Pareciera que Pedro se está condoliendo de Jesús. Pareciera que Pedro está queriendo cuidar a Jesús, pero Jesús lo discierne como que la voz de Satanás, porque ya a Jesús le fue revelado el propósito. Entonces, en un pensamiento en el cual no tenemos una vida espiritual, cualquier influencia, cualquier voz que salga desde el alma, de temores, de inseguridades, puede pasar hasta por la voz del Espíritu Santo si nosotros no estamos en la dimensión espiritual en la que podemos interpretar cuál es la verdadera voz del Espíritu. Entonces, tengo uno para poder hacer callar las voces del alma. Tengo que entrar en el Espíritu. Tengo que hacer morir el mucho ruido. ¿Cómo? Me aparto. ¿Cómo? Me guardo y busco de Dios desde el estar apartado. ¿Por qué? Porque el mucho socializar y el mucho estar en el medio con las actividades cotidianas hace que nos humanicemos y no podamos percibir lo de Dios. Entonces estoy hablando de que hay voces peleando dentro de mí, no sé cuál es una y cuál es la otra. Tengo que apartarme de una para poder discernir la otra. Y hay veces que nosotros tenemos que ponernos en silenciador, como cuando ponemos el celular en modo avión. Hay veces que Dios te llama a ayunar y te dice: tráncate. Que Dios te llama a guardarte de tal manera que sea difícil acceder a cosas cotidianas, porque el enemigo siempre va a buscar distracción. Entonces lo primero es entrar en la vida del Espíritu. Segundo, luego de que entro en la vida del Espíritu, por el Espíritu, identificar cuáles son las voces. ¿Por qué? Porque el enemigo me va a hablar, pero en el momento en que me habla yo tengo que saber discernir. Ok, Espérate. O sea, tú me estás diciendo que yo puedo entrar en la vida del Espíritu, pero eso no me va a asegurar de que las voces se van a callar. no.
Porque dice la palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne débil, o sea, me está diciendo que hay necesidades de mi alma que me hacen susceptible a escuchar al enemigo. Pausa, cierra la ventana, manito, para que la bulla no. Ve que se oye menos. 1, 2 y 3, volvemos. Me está diciendo que hay necesidades en mí que me hacen querer escuchar la voz del enemigo. ¿Por qué? Porque tú tienes depresión y el enemigo hace que tú te sientas hasta consolado con pensar que nadie quiere saber de ti, con sentir que de verdad tú eres un aborto de la naturaleza, que tú ni siquiera debiste nacer, y eso crea una compasión propia con la cual la gente quiere tapar la falta de entendimiento de quién verdaderamente es. O sea, el alma en cierto aspecto se siente convencida por las palabras del enemigo, por la voz de Satanás que inunda nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque van a llenar aspectos de nuestra vida en los cuales hay necesidades reales. Pero cuando yo entro en el espíritu, a pesar de que esas voces están ahí, en mí hay una plenitud de Dios que me hace no querer correr a la fuente del pecado, no querer darle veracidad a las palabras del enemigo. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a la samaritana: si tú bebes de la fuente que yo te doy, nunca más volverás a tener sed. De modo que me está diciendo que de una manera u otra los pensamientos y la palabra de Satanás sacian en un momento, pero no te quitan la sed. Yo tengo no solamente que discernir las voces, sino que yo tengo que querer abortar la voz del diablo que dice que nadie me quiere. Yo tengo que ponerme el chip de abortar la voz de Satanás que dice que yo no soy una persona valiosa. Y tengo que embarazarme de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no decido declinar a aquello que yo he creído durante tantos años de mi vida, yo no voy a dejar que la verdad de Dios me transforme para que aquello que ocupe esa habitación de mi alma de rechazo y de amargura salga de una vez y por todas. Por eso es que hay gente que le sacan espíritu de depresión, de tristeza y de todas las cosas, y los espíritus vuelven porque la gente sigue trancándose en su habitación a pensar en las cosas del pasado. La gente sigue conviviendo en los hábitos de cautividad que lo llevaron a esas ataduras, y como no renuncian a esos hábitos, como siguen creyendo esas voces, entonces la plenitud de Dios no tiene cabida en su alma. Manita, eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Si tú te fijas en el verso 43, verso 18 de Isaías, Dios le dice al pueblo: no acordéis de la cosa pasada, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Muy fuerte. Pronto saldrán a la luz. O sea que están no la conocerás. O sea que hay cosas que ya Dios ha hecho, pero hay morada de tiniebla que no permiten que se vean. Porque cuando leímos el versículo que leímos, aleluya, en el libro de Isaías 42:7, precisamente en Isaías, dice: para que saque de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. O sea, él le estaba diciendo: ya yo hice. Pero en el verso original me da algo a entender muy fuerte, porque él dice, ya él no dice pronto saldrán a la luz. En la versión original dice: no la conoceré. No la conoceré. Como quien dice, no identifica que ya fue hecho. Pero lo que más me impacta de eso es que dice, no acordéis de la cosa pasada, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Yo haré cosas nuevas. ¿No las sientes? Muy fuerte. O sea que están ahí contigo. Las bondades, las misericordias, el bien de Dios, la plenitud, la saciedad de Dios ya está disponible para mi alma. Pero yo puedo no percibirla porque estoy viendo la crisis del momento. Ay, Dios mío. O sea que el trauma, la herida, lo que me marcó de una manera u otra puede hacerme no ver que Dios ya suple para eso en mi vida. Pero como quiero vivir en el pasado, como no he sido capaz de abandonar. Miren, yo le estoy hablando a gente que saben que se sienten rechazados donde quiera que van y dicen: donde quiera que yo voy, siento que la gente me rechaza. Pero ellos saben que es una herida de alguien que cuando pequeño no lo trató bien. Y como el niño pequeño no ha sido capaz de perdonar a quien lo trató mal, el adulto grande no ha sido capaz tampoco de identificar que no es que todo el mundo te quiere ofender, sino que todavía tú guardas heridas en tu alma. Y esto es tan fuerte porque estamos hablando de voces del alma, pero esas voces vienen de parte de nuestra alma que están en asientos de cautividad, las cuales la luz de Cristo no le ha alumbrado. Y no solamente eso, sino que nosotros tenemos que volver
y hablarlo a nosotros mismos y decirnos, lo que pasa es que en aquel tiempo tú no lo pudiste ver con la santidad y la sanidad de Dios, porque tú no entendías la verdad que Dios te está predicando ahora. Si yo no reconcilio mi alma con entender la verdad de Dios, yo no puedo sanar al niño ofendido dentro de mí, a la mujer dolida, a la mujer maltratada. Y esto es tan fuerte que hay personas que tienen marca, tienen herida y le dicen, Señor, muéstrame qué es lo que pasa. Y el Señor lo lleva episodios de su pasado a entender cosas que pasaron, que lo marcaron, que como niños no tenían la verdad de Dios para entender lo que le estaba pasando. Como adultos no han podido creer lo que Dios le está diciendo, porque el que está traumatizado dentro de ellos es un niño. Mira, mi hermano, te estoy hablando de cosas profundas. Es algo fuerte. Fueron marcados como niños, y la parte de su alma que quedó cautiva en una situación de inconsciencia. Y de adultos quieren creer la verdad de Dios, pero tienen que convencer al niño que hay dentro de ellos de lo que Dios le está hablando al adulto. Quedan presos dentro de sí mismos. Quedan presos dentro de sí mismos. Wow. Por eso es que tú ves que en las redes sociales se está usando mucho el TikTok. ¿Qué tú le dirías a tu yo de niño? Y tú ves la gente dice, le diría, lo que sucede es que no tuviste los recursos que ahora tienes. Lo que sucede es que tú no veías el mundo como tú ahora lo ves. Lo que sucede es que en aquel tiempo pasaba tal o cual cosa. O sea que nosotros tenemos cosas en las que no nos hemos perdonado, de cosas que sucedieron en nuestra vida por no entender, que era que no teníamos la capacidad de entenderlas como la entendemos ahora. Y un error doble es saber que la plenitud de Dios está para poder saciarnos, poder llenarnos, y que ahora tenemos la capacidad de entender, pero que no somos capaces de ponernos de acuerdo con la parte de nosotros que todavía sigue herida para decirle, sal de tu cautiverio, porque la luz de Cristo te está alumbrando. Tengo que darme terapia. Ya una vez que yo logro discernir de qué manera el enemigo ha logrado poner voces que desde adentro me hablen y me confundan y me lleven a lo malo, ya una vez que yo logro discernir esas voces, mi hermano, yo tengo que empezar a dialogar conmigo misma para convencerme de la verdad. Es otro punto. Atienda esto. Tengo que empezar a dialogar porque el salmista decía, alma mía, adora al Señor. Alma mía, yo sé que tú estás en un asiento de depresión. Yo sé que te tocó ver cosas que tú no tenías que ver. Yo sé que tienes cicatrices, que tienes heridas de traiciones que tú nunca pensaste que iban a llegar a tu vida. Yo sé que todavía, aleluya, hay marcas de rechazo de personas que aunque se han ido de tu vida de tiempo en tiempo se repite. Pero aunque tú estás en ese asiento de cautividad, desde mi espíritu le estoy hablando a mi alma y le estoy diciendo, hay mucha bondad en Dios para ti, como para que todavía sigas sentado en ese asiento de tinieblas. Hay mucho favor de Dios, hay mucho amor de Dios para ti, como para que todavía sigas en ese asiento. Decide ser libre. Decide ser libre. Decide, toma la decisión de salir. Porque las palabras del enemigo de tiempo en tiempo vienen y resuenan en tu mente como eco. Pero si tú no le das albergue, si tú no las anidas, si tú no le abres las habitaciones donde tú fuiste marcado para que sigan apuñaleándote, ya no van a tener vida en ti. Así como le abriste la ventana de tu alma, así como le abriste la puerta de tu entendimiento al enemigo para que te marcara, hoy Dios te dice, te doy la potestad en el nombre de Jesús, de que entres donde esté ese niño, donde esté esa niña que fue abusada, y le digas, hey, Jehová es tu Dios, Jehová es tu Padre, el que no supo cuidarte, el que no supo tratarte, déjalo en el pasado, porque el Padre que tienes hoy está dispuesto a sanarte y a libertarte. Wow. Es tiempo de que entiendas que Dios quiere entrar en esas habitaciones para poder quitar tus grilletes. Es tiempo de que entiendas que tú no tuviste la culpa de lo que pasó, pero tienes la responsabilidad de salir de esa cárcel. Porque si no sale de esa cárcel, lo que te marcó a ti va a seguir marcando tus generaciones. Si no sale de esa cárcel, aquello que te hirió y que te traspasó va a seguir alcanzando a aquellos, aleluya, que Dios llamó a ser libre por medio de ti. Solamente cuando tú logras sentarte frente a ti mismo y decirte, la mentira que has creído de Satanás vas a abortarla para creer la verdad de Dios, entonces tú tienes el poder y el espíritu de convencimiento para hablarle a los cautivos que están en esa misma prisión y decirle que salgan. Por eso es que tú ves que cuando David entró a la cueva de Adulán, aunque él estaba con gente enlutada, con gente endeudada, con gente con problemas, el corazón de David, con todo y la tristeza que estaba viviendo, era el corazón de alguien que andaba en libertad. ¿Por qué? Porque él rehusó matar a aquel que lo tenía en aflicción. ¿Por qué? Porque aunque él estaba en su alma en aflicción, en su espíritu, él sabía que él era libre. Y desde su asiento de libertad, él se enseñoreó del corazón de aquellos que estaban cautivos en aquel lugar.
Queremos enseñorearnos y hablarle a la niña depresiva que tenemos en la casa, cuando la niña depresiva que tenemos en el alma no le hemos podido dar terapia. Queremos decirle al niño que tenemos en la casa, que le hacen bullying y que lo maltratan, que él es importante, cuando nosotros no hemos convencido al que está dentro de nosotros de que él lo es. Hay habitaciones del alma de las personas en las que queremos entrar a ministrar libertades. Suéltalo, que la unción de liberación que está corriendo. De presos que todavía están dentro de nosotros. Y dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Dice la palabra, santo es el Señor, aleluya, que nosotros tenemos que entrar en libertad, que nosotros tenemos que entrar en asientos de libertad, porque a veces tú te ves luchando con el hijo tuyo para convencerlo y tú no estás luchando con tu hijo, tú estás luchando contigo misma. Tú estás luchando contigo mismo, porque lo mismo que lo está marcando y lo está maltratando a ellos, aleluya, fue lo mismo que te marcó a ti. Y tú tratando de convencerlo a ellos, te das cuenta de que en ti hay carencia de cosas que tú quieres impartir, pero en ti tú no la tienes. Ay, Dios. Yo le estoy hablando a gente que tiene una lucha en su casa, que tiene una batalla con el de afuera, pero la batalla de afuera es el reflejo de la batalla que tienes adentro. Muy fuerte. Es el reflejo de las carencias, de las emociones heridas, Dios. de los abismos que hay en tu corazón. Y esta es la hora en que te decimos: deja que el Espíritu Santo entre. Deja que el Padre entre y ponga un ungüento. Deja que sane. Es verdad que te hirieron, pero también es verdad que Dios sana. Es verdad que te abandonaron, pero también es verdad que aunque padre y madre te dejaron, Dios no te abandona. Es verdad, santo es el Señor, aleluya, que te maltrataron, pero también es verdad, aleluya, que Él vino y padeció para poder condolerse de aquellos que también han padecido. Que Él te comprende en tu situación de dolor y de sufrimiento. Y Él vino a decirte: Dios es suficientemente Padre para sacarte de la orfandad, para darte nombre, para cambiar tus ropas y para que aquello que fue de trauma y de herida para tu vida sea de donde brote agua y sangre para sustentar a otros. ¿Sabes por qué? Porque hay un momento que mientras tú estás herido, tú nada más botas sangre. Pero hay un momento en que cuando ya tú has muerto, ya tú le has dicho a tu alma: con todo y que me hirieron y que me dañaron, yo creo en aquel que aún de la muerte puede sacar resurrección, que Él va a resucitar mi alma, que ya de ti lo que sale no es sangre, porque lo que hay no es sufrimiento, sale agua para sustentar a otro. Por eso es que de la herida de Jesús salió agua y sangre, porque hay un momento en que te están matando, pero hay un momento en que ya tú has muerto tanto, ya te han herido tanto, que tú dices: si no acabó el enemigo conmigo allá afuera, es porque Dios sigue siendo lo suficientemente Dios para saciarme, para llenarme. Yo voy a dejar que Dios me sane. Yo voy a dejar que terminen de morir en mí esas pasiones y deseos motivados por influencia de herida y de amargura. ¿Para qué? Para que de lo que para mí fue una escasez yo pueda sacar para bendecir a otro. Aleluya. No es que yo no tuve padre, pero yo voy a ser buen sacerdote en mi casa. No que yo no tuve una madre que me amara y que me abrazara, pero yo voy a abrazar y voy a proteger. No que yo no tuve un esposo que me honrara, pero yo voy a parir y voy a criar hijos que sean de honra para las mujeres que Dios le entregue. Amén. Es tiempo de sanar, entrar en el Espíritu, identificar las voces, abortar las voces, hablándote a ti mismo. Y cuarto y último, cambiar los hábitos. Muy fuerte, manita. Muy fuerte. Cambiar los hábitos. ¿Sabes por qué tienes que cambiar los hábitos? Porque a lo mejor tú te dices a ti misma: tú eres una mujer que vale mucho, porque Dios lo dice. Pero sigue yendo a aquellos lugares donde no te van a dar valor. Cambiar los hábitos, porque a lo mejor tú te dices a ti mismo: en ti no hay escasez porque Dios es que te suple. Pero sigue queriendo depender del hombre y haciendo lo que sea para que el hombre te retribuya. Dios. O sea que nuestros actos niegan nuestra fe. Nuestros actos dan testimonio de que aunque hemos confesado algo con la boca, no lo hemos creído en nuestro corazón. Esto es muy fuerte. Por eso la fe dice que el que confesare con su boca y creyere en su corazón, cuando tú crees en tu corazón, se manifiesta en una evidencia física. Por eso Jesús lo tientan y le dicen: si tú eres hijo de Dios, yo no tengo que probarte que yo soy hijo de Dios. Precisamente el no acceder a lo que tú me estás ofreciendo para querer probarte prueba que yo sé quién soy. Porque la manipulación del engaño tuyo no tiene poder sobre mí, mi identidad es clara. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Yo sé a lo que vine. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, que confesamos una cosa con la boca, pero por medio de los hábitos que no hemos cambiado, damos testimonio de que no le estamos creyendo. Y si tú creíste que tú eres valiosa y hermosa para Dios, tú tienes que saber que van a venir quienes van a menospreciar tus perlas. Van a venir quienes van a tirar tu valor por el suelo, y ahí es donde se va a probar si tú creíste o no.
que tú vas a permanecer y que tú no vas a recurrir a hacer cosas para convencer al hombre de lo que ya tú has creído. Porque no es que el enemigo no sabe quién tú eres. Lo que sucede es que él está tan seguro de quién tú eres que quiere hacerte dudar a ti para que abortes el propósito y así él poder salir ganando. Lo que sucede es que las tinieblas están puestas bajo amenaza, porque ya ellos, oye lo que dice, los demonios creen y tiemblan. Ellos están temblando de lo que saben que Dios dejó salir de su boca acerca de ti. Ahora el propósito de ellos es que sea tú el que no crea. Porque si tú creíste, le vas a dar pie, le vas a dar mano, le vas a dar cuerpo y le vas a dar forma a la palabra de Dios para que camine y se manifieste en tu vida. Eso es fuerte. Y te salga al frente. Y te salga al frente. Hay palabras que el hombre ha creído, que el hombre ha hecho que la palabra se materialice y salga y lo defienda. Porque han creído de tal manera que cuando sus posibilidades humanas se han reducido a nada, la fe le ha sido contada por justicia. O sea que el cielo mismo se pone a decir, mira, él se permitió llegar a un punto de escasez, de necesidad y de falta de amparo porque él creyó que de aquí iba a salir socorro. Salgan y socórranlo. Porque él está dando testimonio con su vida. Ella está dando testimonio de que ella no va a recurrir a la fuente de los hombres, sino que ella ha creído tanto en la fuente del cielo que la fuente del cielo tiene que activarse y resolverle. Le estoy hablando a gente que dicen, si yo tengo que morirme pasando hambre, me voy a morir pasando hambre, pero yo no voy a abortar lo de Dios por un plato de lentejas. Y del cielo tiene que salir provisión. Porque dicen, miren, ella creyó. Y creyó hasta el punto que se dejó morir. Hay que ir a darle vida. O sea, cuando tú te dejas morir, puede hacer que aparezca tu viuda. Ay, Dios mío. Cuando tú te no voy a provocarte. Mira, no podemos salir, ¿no? Ya tú sabes que esa es otra prédica. Hay que llegar a un punto de creer la palabra y abortar la mentira, porque la mentira te va a rodear. Las voces de tu alma no son voces que vienen de la nada. Vienen de cosas que verdaderamente pasaron. Yo no juzgo a nadie que le tenga miedo a la enfermedad, porque el que aguantó su dolor y aguantó su sufrimiento es el que sabe. Ahora, si yo te digo que Dios sana, te lo estoy diciendo desde una experiencia de haber pasado por la enfermedad y haber reconocido que aunque la enfermedad tocó mi cuerpo, no pudo matarme porque el poder de Dios fue más fuerte. Le estoy diciendo a gente que han caído en cautividades donde el sustento de Dios le ha mostrado a ellos que aquello a lo que ellos le temieron no pudo enseñorearse de ellos porque Dios estaba con ellos. Y tú dices, ¿cómo fue que yo aguanté? No fue que tú quisiste aguantar. Es que el Señor te entregó en un momento para que tú vieras que aquello a lo que tú le tenías temor no podía matarte. Y convencer tu entendimiento de que verdaderamente Dios es más grande sobre ti que toda la voz de todos los traumas que te han pasado. Gente que le tenía miedo a la pobreza porque toda la vida fueron pobres. Y Dios de una u otra manera permitió situaciones que lo llevaron a la pobreza y la pobreza no lo mató. Dios de todos los lados sacaba. Y hoy tú ves que dicen, Jehová prospera. Pero los temores que habían en su alma fueron expuestos y fueron vencidos. Hay que exponerlo para que sean vencidos. Tengo que modificar mis costumbres para dar testimonio de que he creído la palabra. Porque mi fe va a ser probada. Si decidí silenciar a mi alma y decirle, no me vas a hablar de depresión, tengo que saber que la misma depresión que me visitó en un tiempo va a venir, va a volver para probar si verdaderamente yo creí. Y ahí es donde me toca dar testimonio. Mi hermano. Esto estuvo poderoso. Y si no entendemos. Estuvo poderoso y yo creo que un movimiento de Dios. Todo el que va a ver este video, prepárese porque escuchando estas últimas palabras, usted va a empezar a escupir, va a empezar a vomitar. Hay un movimiento de liberación que entró en las últimas palabras. Quédese hasta el final, porque yo creo que hay un movimiento de liberación que va a libertar tu alma y te va a mudar el tiempo en cual tú te encuentras. Las emociones. Yo creo que Dios hizo algo poderoso. Amén. A través de esta palabra. Te bendecimos. Esto fue Enigmas de Reino. Creemos de que viene más contenido poderoso. No te lo pierdas. Prontamente estaremos subiendo más contenido constantemente. Por ahí vienen varios proyectos y creo que la mano de Dios vendrá a favor tuyo. Amén. Así que cree esta palabra, abrázala, atesórala y camina con ella. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Manita, fue un placer. Un placer, mi hermano.